Buenas tardes. Mi nombre es Tania Tello Rodríguez, soy médico geriatra del Servicio de Geriatría del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre anemia en el adulto mayor, dando énfasis básicamente en la importancia de la anemia en el adulto mayor, lo importante que es diagnosticarlo y buscar la causa de esta anemia en el adulto mayor. El énfasis de esta exposición va a ser en el diagnóstico y de alguna otra manera en la importancia que tiene la anemia en esta población. Sigamos con la presentación. La anemia es frecuente en la población adulto mayor, ¿no? Y obviamente esto se va a asociar a un mayor riesgo de deterioro físico, funcional, deterioro cognitivo, va a causar hospitalización y también mortalidad en la población adulta mayor. La definición para anemia en el adulto mayor nos basamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es menos de 12 gramos por decilitro para adultos mayores varones, mujeres, y menor de 13 gramos por decilitro si son varones. O sea, el adulto mayor mujer que tiene menos de 12 gramos es anemia, y el varón adulto mayor que tiene menos de 13 gramos por decilitro es un paciente que tiene anemia. En lo que es la prevalencia, es muy prevalente en la población adulto mayor, ¿no? En prevalencias mundiales se ve más o menos que el 10 a 24% es prevalente en esta población, ¿no? En la comunidad. El 40% en pacientes que son admitidos a un hospital se les encuentra anemia, y en el 47% de adultos mayores que son ingresados a una casa geriátrica o un nursing home, como se conoce en Estados Unidos, ¿no? Como vemos en este gráfico, ¿no? Vamos a ver que a mayor edad, ¿no? La prevalencia de anemia se incrementa, ¿no? Como vemos acá, a los 60 a 64 años, más o menos es un 13% en mujeres y un 17% en varones. Y a mayor edad, por ejemplo, a los 85 años, vemos que en los varones se incrementa casi a un 40% y en las mujeres aproximadamente un 27% en esta edad, ¿no? Entonces es mayor en varones que en mujeres, y a mayor edad también la prevalencia se incrementa. Igual, en nuestro país existen algunos estudios, por ejemplo, este estudio de prevalencia de anemia en el Perú, publicado en la Revista Peruana de Salud Pública el año 2015, ¿no? Donde se evaluaron a 2.172 adultos mayores, encontrándose una prevalencia de anemia de 23.3%. En este estudio también se tomó como base la definición de hemoglobina menor de 12 en mujeres y menor de 13 en varones, ¿no? Y de los cuales el 17.1% de esta población adulta mayor tenía una anemia leve, ¿no? El 5.7% una anemia moderada y el 0.5% una anemia severa. Anemia severa, como ustedes conocen, es una hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro, ¿no? Y estas cifras habían sido ajustadas de acuerdo a la altitud de la región en la que se encontraban, ¿no? Y en los departamentos, la mayor prevalencia de anemia en el adulto mayor en nuestro país se encontró en Ayacucho en un 57.6%, ¿no? En Ancash en un 40.1% y en Lambayeque en un 37.7%. Las menores prevalencias se observaron en Cajamarca y en Arequipa, ¿no? Con un 9.5% en Cajamarca y un 8.8% en Arequipa, ¿no? Las características de los adultos mayores peruanos según condición de anemia, teníamos que, igual que en los estudios previos que mostramos en el gráfico, en las curvas, ¿no? A mayor edad, mayor anemia, ¿no? Los mayores de 85 años representaban un 35.7% que tenían anemia, comparado a los de 60 a 69 que tenían un 17%, ¿no? Y lo que era, según sexo, ¿no? Era mayor en varones en un 25.5% comparado con las mujeres en un 21.2% que presentaban anemia en adultos mayores en nuestro país. Esta anemia está relacionada al estado nutricional en los adultos mayores y, como ustedes conocen, a la prevalencia del riesgo de malnutrición o desnutrición en adultos mayores también es alta, ¿no? Y
aquellos adultos mayores que tenían delgadez, ¿no? Considerado un IMC entre 23 a 28, que son las recomendaciones que tenemos según la guía nutricional acá en nuestro país y diferentes estudios a nivel internacional, ¿no? Aquellos que eran delgados, ¿no? O sea, menos de 23 tenían mayor anemia, ¿no? Que aquellos que tenían un IMC entre 23 a 28 o los que tenían sobrepeso, ¿no? Entonces, obviamente la anemia está asociada a aquellos adultos con bajo peso o estado nutricional bajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia en el adulto mayor, no? ¿Por qué es importante conocer la anemia en el adulto mayor, no? ¿Por qué? Porque el que un adulto mayor tenga anemia va a reducir su capacidad física, la fuerza muscular, ¿no? Y nosotros sabemos que con el envejecimiento existe la sarcopenia y va a haber disminución de la masa magra, ¿no? Y de alguna otra manera esta masa magra está asociada a que el adulto mayor tenga una adecuada funcionalidad, que su marcha y equilibrio sea adecuado, ¿no? Y otros factores más que hacen que la sarcopenia sea dañina en el adulto mayor. Entonces, el que un paciente tenga anemia va a reducir esta capacidad física y la fuerza muscular, disminuyendo de alguna otra manera la movilidad, ¿no? de este adulto mayor, ¿no? Y de alguna otra manera esto lleva al adulto mayor a desfuncionalizarse, ¿no? Es decir, el adulto mayor que de alguna otra manera empieza a hacer menos actividades de la vida diaria, ¿no? Y por ende disminuye su calidad de vida. La anemia en el adulto mayor va a aumentar el riesgo de fatiga, ¿no? De depresión, está asociado de demencia, de hospitalizaciones o ingresos a casas geriátricas en diferentes estudios, ¿no? Y está asociado también a aumento de la mortalidad en diferentes estudios que se encuentran en la literatura. Por ejemplo, un metaanálisis de 24 estudios donde había más de 949,000 adultos mayores, la anemia preoperatoria que se presentó en adultos mayores en 39% mostró una asociación independiente, ¿no? Con un mayor riesgo de transfusiones, ¿no? Durante la hospitalización y de complicaciones y mortalidad postoperatoria. ¿Cuál es la etiología de la anemia en el adulto mayor, ¿no? Según algunos estudios como es el NANET-3, ¿no? Dentro de estos tenemos que las deficiencias nutricionales y las enfermedades crónicas, con o sin insuficiencia renal, son las más frecuentes, ¿no? Deficiencias nutricionales aproximadamente un 34% de los casos, ¿no? Y en algunos las enfermedades crónicas están antes de las deficiencias nutricionales en estudios, que tienen insuficiencia renal o sin insuficiencia renal, representando un 33.7%, ¿no? En el 33% no se logró identificar la etiología de la anemia inexplicada del adulto mayor, es lo que se llama, ¿no? O sea, existió un porcentaje en el cual no se pudo identificar la causa de la anemia en el adulto mayor, ¿no? Y esta alta prevalencia de una anemia inexplicable en el adulto mayor, que aproximadamente es en un 25-45% en algunos estudios epidemiológicos, podría simplemente ser el reflejo de un número restringido de pruebas diagnósticas, es decir, que el adulto mayor no se hizo el estudio de lo que significa toda la anemia, ¿no? Entonces, quizás no se hicieron algún tipo de procedimientos, endoscopías, colonoscopías o tomografías, no llegándose a la causa de esta anemia, ¿no? Pero cuando se realizan estudios más exhaustivos, solo el 15% de las anemias son clasificadas como anemia inexplicable en el adulto mayor. ¿Qué factores se ve que contribuyen a esta anemia inexplicada en el adulto mayor? Que a veces en la práctica diaria uno hace diferentes test diagnósticos para llegar al diagnóstico de la anemia y todo nos sale negativo, ¿no? Entonces esto es un diagnóstico por descarte, cuando uno ha hecho todos los procedimientos diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando uno envejece, la senescencia, las deficiencias nutricionales, ¿no? La disminución de la sensibilidad a la eritropoyetina, disminución de testosterona, estrógenos, el uso de fármacos inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, quimioterápicos, antifolatos, metotrexato, antirretrovirales, el alcohol,
de alguna otra manera todo eso va a influir, ¿no? Y asociado al acortamiento de telómeros que existen con el envejecimiento, ¿no? Daño oxidativo que es frecuente con el envejecimiento, la inflamación con el envejecimiento, existe una inflamación probablemente en algunas personas más que en otras, ¿no? Alteraciones que existen fisiológicas con el envejecimiento, de alguna otra manera eso altera, ¿no?, el eritrocito y disminuye su vida media, ¿no?, eritrosis. Y probablemente esto podría ser factores que contribuyan a esta anemia inexplicada en el adulto mayor. ¿Cómo hacer el diagnóstico de la anemia en el adulto mayor, ¿no? La historia clínica y la exploración física son muy importantes, como en todo diagnóstico. Es muy importante la historia clínica y exploración física y, obviamente, luego los exámenes de laboratorio, ¿no? En la historia clínica, ¿no?, y en la exploración física, tenemos que preguntar al paciente por signos y síntomas de pérdidas agudas, ¿no? Melenas, hematuria, si ha tenido alguna cirugía reciente, ¿no? La historia dietética, ¿no? Hay pacientes o familias que a veces son vegetarianos, ¿no?, o no ingieren cierto tipo de alimentos, ¿no?, y que pueden causar anemia. Hábitos nocivos como el alcohol, ¿no? Pacientes que tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias, pacientes que a la anamnesis y al examen físico uno ve que tiene una facies hipotiroidea, ¿no? O como mencionabas, que tiene estigmas hepáticos, ¿no? O pacientes que han bajado de peso quizás en los últimos meses, un síndrome consuntivo. Entonces, la historia clínica y la exploración física son muy importantes. El uso de fármacos también aumentan el riesgo, que podrían estar aumentando el riesgo de sangrado, probablemente pacientes que por dolores crónicos ingieren AINES a altas dosis por tiempos muy prolongados. Pueden ser pacientes que estén haciendo enfermedad ulceropéptica, gastritis, esofagitis, y que está causando la anemia, ¿no? Fármacos que alteran la nutrición, absorción de nutrientes, ¿no? Como la ingesta de antiácidos, inhibidores de bomba de protones, pacientes diabéticos que usan metformina, que también está ligada a la disminución de vitamina B12. Entonces, son diferentes antecedentes, ¿no?, que uno lo puede obtener de la historia clínica y de la exploración física, que es muy importante para ir viendo cuál es la causa de la anemia, ¿no? Cuando uno pregunta a la persona adulta mayor, no solo a la persona adulta mayor, sino cuando son muy mayores, uno tiene que preguntar también a la familia o al cuidador, ¿no? Entonces, la anamnesis puede identificar signos de alarma, ¿no? Si es un paciente que últimamente está más inmovilizado, que su funcionalidad ha disminuido, quizás sea porque tenga fatiga, disnea, ¿no? Entonces es un signo que uno puede decir, este paciente de repente tiene anemia, por más que al examen clínico no veamos que exista una palidez marcada, ¿no? La anorexia, el bajo apetito, ¿no? Sudores nocturnos, de repente tiene alguna enfermedad infecciosa, la pérdida de peso, ¿no? En un adulto mayor, que pueden ser causas infecciosas en nuestro medio como tuberculosis, que es frecuente, ¿no? Pero también neoplasias, ¿no? Sabemos que las prevalencias de las enfermedades oncológicas se incrementan con la edad, y dentro de esas las gastrointestinales son muy frecuentes, ¿no? Entonces es necesario ver esa historia de pérdida de peso, sobre todo pérdida de peso en los últimos 6 meses, ¿no? Al examen clínico ver la presencia si hay linfadenopatías, que son los ganglios, ¿no? Historia de dolor óseo, localizado, generalizado, que me pueden dar una sugerencia de que este paciente adulto mayor probablemente podría tener una enfermedad neoplásica y que habría que ver dónde se encuentra. Entonces, la historia clínica y la exploración física son muy importantes para saber la etiología de la anemia, ¿no? Y en la población adulta mayor, los fármacos son muy importantes conocerlos, ¿no? Muchas veces cuando uno pregunta qué medicación toma, los adultos mayores obvian la ingesta de AINES en forma crónica, ¿no? Entonces, por dolores crónicos, articulares, ellos o la familia los automedica, ¿no? Entonces, esto en forma crónica puede llevar a que un paciente pueda tener enfermedades gastrointestinales, ulceropépticas, que crónicamente le estén llevando a una anemia.
¿Qué consecuencias tiene el que un paciente tenga anemia, ¿no? En el adulto mayor, diferentes estudios, como hemos mencionado, hay aumento de la mortalidad, tanto de origen cardiovascular como no cardiovascular. Como mencionabas, en la población adulta mayor, la reducción de la fuerza muscular es muy importante porque esto hace que reduzca su actividad física, que reduzca su movilidad, que el paciente empiece a ser dependiente en actividades de la vida diaria, es decir, para transportarse, para ir a comprar al mercado, para ir a alguna tienda, ¿no? Para cocinar, para lavar, ¿no? Para ir al banco, hacer sus trámites, la parte de actividades instrumentales de la vida diaria y también sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Para desplazarse en casa, ¿no? Alimentarse solo, el paciente puede empezar a tener dependencia. La anemia está ligada también a la presencia de caídas, aumento de caídas, ¿no? Y a deterioro de funciones cognitivas que también puede tener la población adulta mayor secundario, las anemias, y obviamente la reducción de la calidad de vida percibida, ¿no? De acuerdo a la severidad de la anemia. En las pruebas de laboratorio, ¿no? Uno hace la anamnesis, la historia, la anamnesis, que incluye la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, qué enfermedades tiene, qué medicación está tomando, ¿no? La exploración física del paciente, ver algunos hallazgos, como hemos mencionado, ¿no? Y las pruebas de laboratorio mínimas que uno debería empezar a solicitar a un adulto mayor, ¿no? Si es un adulto mayor que ya tiene probablemente diversos exámenes, ¿no? De urea, creatinina, perfil hepático, tiroides, y que todo está normal, pues uno de acuerdo a eso ya va descartando algunas ciertas patologías, ¿no? Como vemos en esta diapositiva, el hemograma completo es necesario solicitarlo, y de ahí vamos a ver las constantes corpusculares, es una anemia macrocítica, microcítica, hipocrómica. Es necesario pedir el índice de reticulocitos, los reticulocitos, y con eso calcular el IPM, ¿no? La ferritina, la saturación de transferrina, ácido fólico, vitamina B12, ver la función renal y la función hepática, y ver si físicamente, a la exploración física, este paciente podría tener estigmas de hipotiroidismo, ¿no? Entonces uno podría ir solicitando estos exámenes de acuerdo a mi exploración física que tengo, ¿no? Como vemos en este slide, si uno tiene un índice de reticulocitos elevados, uno puede decir que es una anemia hiperregenerativa, ¿no? Y si es una anemia hiperregenerativa, entonces esto está asociado a hemólisis, ¿no? O a un sangrado agudo que tengo, ¿no? Pero si mi índice reticulocitario es bajo, ¿no? Estoy ante una anemia hiporregenerativa, ¿no? Y dentro de estas anemias hiporregenerativas tenemos las anemias macrocíticas, ¿no? Y microcíticas, y las que son todas las deficiencias asociadas a eritropoyetina, ¿no? Y en algunos casos anemias macrocíticas que la causa pueden ser un síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy solicitando los exámenes necesarios, ¿no? Y uno ve si es una anemia carencial, ¿no? Si es por déficit de fierro, si es megaloblástica, si es megacariocítica, si hay déficit de B12, ácido fólico, o son multifactoriales, ¿no? En la población adulta mayor es muy frecuente que la anemia sea multifactorial, ¿no? Yo puedo tener una anemia que sea por déficit de B12, pero también este paciente puede tener un déficit de fierro, ¿no? O es un paciente que está con bajo peso y puede tener una enfermedad oncológica, o tener una enfermedad renal crónica asociada porque es hipertenso, es diabético. Entonces, las causas multifactoriales son muy frecuentes y uno tiene que ir viendo cuáles son las posibles causas de esta anemia en el adulto mayor, ¿no? Y las no carenciales, tenemos ahí la anemia, trastornos crónicos, trastornos hematológicos, y lo como mencionábamos, que hay una anemia inexplicable en el adulto mayor, en un porcentaje de un 15 a 25% si uno hace todos los estudios, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, como mencionábamos, los reticulocitos nos ayudan mucho para ver, y calculamos el IPM, ¿no? Que es entre 1 a 2% normal. Si vemos que es elevado, estamos ante una anemia hiperregenerativa, y como mencionábamos,
dentro de las causas hemólisis o sangrado, y si es hiporregenerativa, tenemos aquellos que son las constantes, y vemos las constantes corpusculares, ¿no? En la anemia hiporregenerativa. Entonces, si tenemos una anemia hiporregenerativa, vamos a tener aquellos que tienen, cuando uno pide un hemograma y encuentra una hemoglobina, por ejemplo, en 10, si uno ve las constantes corpusculares, ¿no? Las constantes normales están entre 80 y 100, ¿no? Si tiene un volumen corpuscular bajo, menos de 80, entonces uno puede decir que es un paciente que tiene un déficit de hierro, que es una anemia sideroblástica, es una anemia por alfa-beta-talasemia, o es una anemia por una enfermedad crónica, y esto uno lo puede observar con una lámina periférica. Podemos tener algunos datos, ¿no? De estas características con una lámina periférica, y como mencionamos, una de las causas más frecuentes de anemia en adulto mayor son por carenciales y por enfermedades crónicas, como mencionábamos, aproximadamente un 33 a 37% en cada una de ellas. Pero si yo tengo un volumen corpuscular entre 80 a 100, ¿no? Entonces, esto puede ser una anemia hemolítica, por una hemorragia aguda, como habíamos visto, ¿no? Pero estas tienen un IPM alto, ¿no? O por una enfermedad crónica, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Como mencionamos, en la anemia hemolítica, en la hemorragia aguda, los reticulocitos están elevados, en la enfermedad crónica no. Y si yo tengo un volumen corpuscular medio, macrocítico, o sea, más de 100, ¿no? Esta puede ser por déficit de ácido fólico, por déficit de vitamina B12, puede ser por una hepatopatía, pacientes con ingesta de alcohol. Aproximadamente el 5% de adultos mayores, en el estudio que hizo el Hospital Noguchi a nivel nacional, ingiere alcohol. Y probablemente sea mucho más la población, al menos eso es en este estudio. Entonces, hay adultos mayores que todavía siguen ingiriendo alcohol o han estado ingiriendo alcohol muchos años y actualmente pues no toman, pero ya existe un compromiso hepático, ¿no? O una hepatopatía, ¿no? Y no solo el alcohol, ¿no? Pueden ser pacientes con cirrosis hepática secundario a otras causas como virales, fármacos, ¿no? El hipotiroidismo, ¿no? El tener un volumen corpuscular alto es característica también de pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si tengo una anemia macrocítica, dentro de mi diagnóstico diferencial tengo que ver, obviamente, la historia clínica, ver el examen físico y pedirle probablemente hormonas tiroideas para descartar si hubiera alguna sospecha. Los fármacos también pueden dar un volumen corpuscular alto, dentro de ellos tenemos diferentes fármacos como, que pueden causar esto, ¿no? Y la anemia hemolítica también podría dar un volumen corpuscular alto, y el síndrome mielodisplásico, que muchas veces cuando existe un volumen corpuscular alto, nos basamos en el déficit de B12 probablemente, hipotiroidismo, alcoholismo, nos olvidamos del síndrome mielodisplásico, pero el síndrome mielodisplásico es una causa de anemia frecuente en el adulto mayor, aproximadamente un 15%, y de alguna otra manera también la tengo que tener presente para poder llegar a hacer el diagnóstico, ¿no? En esta diapositiva, en lo que es, como vemos, evaluación de anemia en el adulto mayor, también uno puede evaluar de otra manera, ¿no? Si yo tengo la saturación de transferrina y tengo la ferritina sérica, ¿no? Si tengo una saturación de transferrina menos del 20% y una ferritina baja, ¿no? Menos del 30%, con un volumen corpuscular, una hemoglobina corpuscular menor de 27, ¿no? Entonces yo podría estar hablando de una anemia ferropénica. Si tengo una saturación de transferrina menos del 20% y una ferritina entre 30 y 100 microgramos por litro, podría estar hablando de una anemia por inflamación crónica más déficit de fierro, ¿no? Y si tengo una saturación de transferrina menos del 20% con ferritina mayor o igual a 100, yo podría estar hablando de una anemia por inflamación crónica, básicamente. Pero si tengo una saturación de transferrina más del 20%, ¿no? Tendría que ver mi tasa de filtración glomerular, ¿no? Si el adulto mayor tiene una tasa de filtración glomerular
que es menor o igual a 60, yo podría pensar que esta anemia podría ser secundaria a una causa renal, ¿no? Pero si tiene mayor o igual a 60, ¿no? Una tasa de filtración glomerular, podría ser secundario un déficit de B12 o folatos, ¿no? Entonces, uno ve cómo está el volumen corpuscular medio, si es más de 100, podría decir que es una anemia megaloblástica y tendría que hacer el dosaje de esta B12 y de ácido fólico, ¿no? Pero si la B12 y ácido fólico están normal y tengo una anemia macrocítica con una tasa de filtración glomerular normal o una saturación de transferrina más del 20%, esto podría ser un síndrome mielodisplásico, ¿no? Y dentro de otras causas, pues acá tenemos hipotiroidismo, hepatopatías, ¿no? O podría ser al final una anemia inexplicada en el adulto mayor, que como hemos visto también es un diagnóstico ya por exclusión, ¿no? Como mencionaba, el síndrome mielodisplásico, ¿no? Aproximadamente causa al 5 a 15% de las anemias en esta población adulta mayor, ¿no? Y debe de sospecharse cuando yo tengo una anemia macrocítica, ¿no? Y que existan factores madurativos normales y otras citopenias, ¿no? Entonces, además de disminuir la supervivencia de este síndrome mielodisplásico, también los síndromes mielodisplásico afectan la calidad de vida de la población adulta mayor, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿no? Lo primero que uno tiene que ver antes de dar el tratamiento, obviamente, es ver cuál es la causa de la anemia en el adulto mayor, ¿no? El que un adulto mayor tenga 90 años, ¿no? Que sea hipertenso o diabético, y yo le encuentro una hemoglobina en 10, tengo que estudiar, ¿no? Tengo que estudiar cuál es la causa de ese anemia. ¿Por qué? Porque la población adulta mayor tiene multimorbilidad, o sea, puede tener hipertensión, diabetes, puede tener una neoplasia de estómago, de colon, puede tener un mieloma múltiple, ¿no? Entonces, no puedo decir que esa hemoglobina en 10 es solo porque es diabético o es hipertenso, ¿no? No, o sea, tenemos que buscar cuál es la causa de la anemia y para eso hay que hacer lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Dosar una ferritina, una saturación de transferrina, ver las constantes corpusculares, basarnos en los reticulocitos, que es muy importante, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo voy a dar el tratamiento. Por ejemplo, si es un adulto mayor viene con hemoglobina en 10 y es hipertenso y diabético, tengo que pedir los exámenes de laboratorio mencionados, ¿no? Preguntarle en la anamnesis si es un paciente que se ha hecho hace regular tiempo una endoscopía, una colonoscopía, ¿no? Si le han hecho una ecografía abdominal, que inspeccionar más signos y síntomas que tenga la población adulta mayor. No es solamente dar el hierro oral, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa de esta población adulta mayor. Sobre todo los adultos mayores, muchos de ellos son anticoagulados, ¿no? Porque tienen alguna arritmia cardíaca, como fibrilación auricular, y que es necesario anticoagular para prevenir un evento isquémico cerebral, ¿no? Y si tengo un adulto mayor que tiene una hemoglobina en 9, en 10, y que le voy a anticoagular, yo tengo que estar segura que ese paciente no tenga alguna patología orgánica, como una enfermedad ulceropéptica, una neoplasia de colon o de estómago, que yo al anticoagular haga que este paciente el riesgo de sangrado sea mucho más elevado, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando no se investiga cuál es la causa de anemia en el adulto mayor y necesita una anticoagulación, necesita el uso de algún antiplaquetario, algún antitrombótico. Muchas veces los pacientes acuden a emergencia por efectos asociados a fármacos, ¿no? De fondo tienen algo orgánico, ¿no? Y estos fármacos hacen que se desencadene el sangrado. Entonces, ya cuando el paciente, después que ha sangrado, uno recién empieza a evaluar, le hace la endoscopía y a veces diagnostica neoplasias gástricas o colónicas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una anemia, uno tiene que saber exactamente cuál es la causa de la anemia. Como hemos visto, hay un porcentaje de adultos mayores que se hace todo y muchas veces no se encuentra una causa clara, pero en la gran mayoría sí se sabe la causa, ¿no? En el sentido de no hacer mayor daño al adulto mayor, ¿no? Entonces uno tiene que investigar la causa de la anemia.
Y de acuerdo a eso uno ve, ¿no? Si yo veo que es un adulto mayor haciendo todos los estudios y es una anemia leve, ¿no? Leve moderada, es un paciente que no tiene síntomas de anemia, disnea severa, dolor de pecho, porque también es bueno conocer que la población adulta mayor, muchos de ellos tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, el tener una hemoglobina en 7, en 6, en 5, es una emergencia y uno tiene que los pacientes mayormente se hospitalizan, sobre todo aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares moderadas a severas, por el riesgo de isquemia, ¿no? O los pacientes, muchos con anemia severa, también pueden hacer delirio, hipotensión, ¿no? Entonces, es necesario hospitalizarles y buscar la causa de la anemia. Probablemente si hay una pérdida aguda, pues uno va a tener que tomar las muestras para el estudio de anemia y hacer la transfusión, ¿no? Pero en esos casos severos, ¿no? Que ponen en riesgo la vida y que es necesario prevenir otros eventos adversos, como menciono, como isquemias cardíacas, ¿no? De lo contrario, si es un paciente que yo hago todo el estudio y veo que sí, que tiene déficit de fierro, ¿no? Y uno puede darle fierro oral, ¿no? Con todos los eventos adversos también que a veces trae el fierro oral, estreñimiento, ¿no? Y en pacientes a veces inmovilizados, no hay tolerancia oral adecuada porque puede dar síntomas gastrointestinales, pero uno puede darle bajas dosis y también la alimentación es muy necesaria, ¿no? Porque como hemos visto, la desnutrición en la población adulta mayor es muy frecuente. Entonces, un paciente que viene con anemia, hay que evaluar la parte nutricional y dar recomendaciones a él, a la familia, al cuidador, de mejorar la ingesta de ciertos alimentos que son ricos en fierro, ¿no? Igual, si es un paciente que probablemente se ha sometido a algún tipo de cirugía programada, ¿no? Y quizás al fierro oral no lo responde adecuadamente, una de las alternativas también es el hierro endovenoso, pero igual todos los fármacos tienen que ser monitorizados adecuadamente, ¿no? Si es un paciente que tiene déficit de B12, de ácido fólico, pues se tiene que hacer la reposición de estos déficits nutricionales, ¿no? En pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica y que tienen un fierro normal, pues se hace una evaluación integral con el nefrólogo, ¿no? Con la nutricionista, y se puede empezar el uso de eritropoyetina asociada, pero la eritropoyetina también tiene sus ciertas indicaciones y también tiene algunos eventos adversos, como el incremento de la presión arterial, de eventos isquémicos, ¿no? Y la transfusión sanguínea, como mencionábamos, en aquellos adultos mayores que han sufrido una pérdida aguda, brusca, por una hemorragia digestiva o por una hematuria severa, ¿no? O ya es una anemia con enfermedad crónica, pero que el paciente llega con hemoglobina en 3, en 4, que pone en riesgo la vida del paciente con otros eventos adversos, pues se va a tener que transfundir, ¿no? Pero lo principal, el tratamiento, es buscar cuál es la causa de la anemia, ¿no? Porque si es un paciente que tiene una anemia por una neoplasia gástrica o de colon, pues se tiene que manejar eso, ¿no? Porque de lo contrario, si yo solamente le doy fierro, no tiene ningún tipo de sentido, al contrario, probablemente le provoco eventos adversos, ¿no? O sea, hay que buscar cuál es la causa de la anemia, hay que hacerle una valoración geriátrica integral a esta población adulta mayor, hay que ver el adulto mayor qué enfermedades tiene, qué multimorbilidades tiene, si es un paciente que tiene demencia o no, si es un paciente funcional o no, si tiene un soporte de la familia o no, ver el estado nutricional de este paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso, uno elige el mejor tratamiento, ¿no? Para esta población adulta mayor. Como conclusiones podríamos mencionar, ¿no? Que la prevalencia de anemia incrementa con la edad, como hemos visto, la población más de 85 años se incrementa y es mayor en el género masculino, y está asociada a morbimortalidad, y una de ellas en la población adulta mayor es muy importante que los adultos mayores pierden su funcionalidad, el valerse por sí mismo, y eso es lo más importante para la población adulta mayor. Es necesario determinar cuál es la causa de la anemia, ¿no? Y estudiar la anemia. No es solamente darle fierro, no. Hay que saber cuál es la causa, y si la causa es el déficit de fierro por ingesta, falta de ingesta, pues se dará el fierro, ¿no? Dependiendo. Y un gran porcentaje de las causas son multifactoriales en la población adulta mayor. Yo puedo tener un adulto mayor que tiene una anemia, que puede ser porque tiene una depuración de creatinina en 45, pero que también es diabético, no está tomando metformina,
pero que también no ingiere alimentos ricos en B12 porque es vegetariano, entonces tiene déficit de B12, ¿no? Entonces la anemia es multifactorial, y si encima tiene este adulto mayor, ha bajado de peso y tiene una neoplasia de colon, entonces la anemia es multifactorial, y hay que integrar todo eso y reponer lo que le falta y tratar de mejorar lo que se pueda de las enfermedades en esa población. Cada paciente debe ser evaluado individualmente de acuerdo a su comorbilidad, severidad de enfermedad y la severidad de la anemia, como hemos visto, ¿no? Y en las anemias macrocíticas, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que un adulto mayor pueda tener un síndrome mielodisplásico, porque pasa que muchas veces uno lo maneja solo con un déficit de B12, ¿no? Si es un déficit de B12, este paciente va a responder rápidamente con los reticulocitos, ¿no? En días, ¿no? Pero si es un paciente que de fondo tiene ya una alteración medular, pues no. Entonces es necesario también tener en cuenta que no toda anemia macrocítica es por déficit de B12, sino la posibilidad de que sea un síndrome mielodisplásico. Bueno, en esta presentación he querido básicamente basar en la importancia de la anemia en el adulto mayor, en la importancia de estudiar la anemia en el adulto mayor. La anemia, uno por edad no puede decir que va a tener anemia, ¿no? No todos los adultos mayores tienen anemia. La anemia no es algo fisiológico en el adulto mayor, ¿no? Es multifactorial y hay que tratar de estudiar, ¿no? Si hubiera alguna pregunta. De acuerdo a sus preguntas, ¿no? Hay una pregunta que menciona, como les mencioné, ¿no? El manejo del tratamiento de la anemia en el adulto mayor va a depender de cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la anemia, ¿no? Sobre todo en población adulto mayor que es multimórbido y tiene muchas enfermedades, ¿no? Y que toma múltiples fármacos, ¿no? Entonces, puede haber reacciones o eventos entre ellos, ¿no? Si es un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, por ejemplo, ¿no? Entonces, este paciente probablemente el darle fierro oral le va a producir quizás náuseas, ¿no? O es un paciente si tiene una gastritis reciente diagnosticada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la comorbilidad y a la severidad de las enfermedades, pues se va a indicar, ¿no? Mencionan, por ejemplo, según el manejo de anemia, si estamos en un establecimiento de salud en la que no tenemos más exámenes auxiliares, se le da tratamiento para la anemia teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, ¿cuándo referir, no? Yo creo que esa es una pregunta interesante, ¿no? Los que están en atención primaria, ¿no? Si es un adulto mayor que uno ve que tiene palidez, ¿no? Marcada, por eso es muy importante, como mencionaba, la historia clínica justo en aquellos lugares donde de alguna otra manera no contamos con exámenes de laboratorio. Hay que ver la historia, ¿no? Si es un paciente que ha tenido melena, hematuria, de repente sangrados geniturinarios, ¿no? Si hay historia de baja de peso, de pérdida de peso, disminución de apetito, ¿no? Al examen clínico de repente yo puedo palpar una masa abdominal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso uno va viendo si es un paciente, cuál causa podría ser del déficit de anemia. Si es un paciente que tiene la lengua depapilada, por ejemplo, yo puedo pensar que es por déficit de B12, ¿no? O si está tomando algunos fármacos, si es un paciente que tiene artritis reumatoidea, que está tomando metotrexate y no le estoy reponiendo con ácido fólico, puede ser una de las causas, ¿no? Si es un paciente que está con una desnutrición, que uno lo ve con bajo peso, porque está en pobreza extrema, puede ser multifactorial, ¿no? Entonces, lo que mencionan es, se le da tratamiento para la anemia teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. Bueno, si estamos en un lugar muy alejado y solo tengo una hemoglobina, ¿no? Pero si esta hemoglobina es severa, ¿no? Si está menos de 7, este paciente debería ser igual referido a un establecimiento más cercano donde uno puede hacer un mayor estudio de la anemia, ¿no? Y exámenes auxiliares, ¿no? Igualmente, si es una anemia moderada y de alguna otra manera al examen clínico hay algunos hallazgos, como baja de peso, debe ser referido a que el adulto mayor sea evaluado con otros exámenes auxiliares, ¿no? La otra pregunta menciona si se le recomienda suplemento de hierro vía oral, ¿qué alimentación asociada sería la mejor para evitar
efectos secundarios adversos y el paciente lo pueda tomar muy tranquilo, ¿no? Normalmente cuando uno da fierro oral, trata de darle antes de las comidas, ¿no? Antes de las comidas, por ejemplo, antes del mediodía, con algo cítrico, ¿no? Que puede ser limonada, naranjada, ¿no? Para que tenga una mejor absorción del hierro oral, ¿no? Y igual hay que fijarse que el paciente deambule, si es que todavía puede deambular, porque el hierro oral también lo que da es estreñimiento, ¿no? Y sabemos que la población adulta mayor, muchos de ellos caminan poco, están más sentados, muchos de ellos, y la dismovilidad va a llevar de alguna otra manera que exista más estreñimiento. Entonces, también tengo que, si doy hierro oral a este adulto mayor, tengo que darle fibra, alimentos ricos en fibra, para que de alguna otra manera ayude, ¿no? Ahora, el hierro en lo que es la alimentación, pues están en la víscera, ¿no? En el hígado, el vaso, en algunos alimentos, digamos, de comer carnes rojas, ¿no? Lentejas. Es necesario la ingesta asociada, pero va a depender también digamos, de la condición del adulto mayor, porque muchos adultos mayores no pueden comer menestras porque mencionan que se llenan de gases, que tienen cólicos. Entonces, al final es individualizado y ver la alimentación y ver el contexto social también del paciente, ¿no? Si es un paciente muy pobre, lamentablemente a veces es poco la ingesta de alimentos ricos en carne, ¿no? Hay otra pregunta que menciona, muchas veces se ve en el adulto mayor hospitalizado que ingresa con niveles de hemoglobina en rango de anemia y se les administra sin mayores estudios vitamina B12 o se les transfunde sin ampliar estudios, muchas veces por motivos económicos. ¿Cuál es su opinión respecto a ello, no? Claro, digamos, lo ideal es que cuando un paciente ya venga por consultorio externo o venga hospitalizado, si tiene anemia, lo ideal es, antes de transfundirlo, si lo necesitaría, porque de repente está con una anemia severa, ¿no? Con una anemia severa sintomática, antes de transfundirle o antes de colocarle vitamina B12, lo ideal sería medirle, ¿no? Dosarle, como hemos mencionado, reticulocitos, el hemograma, una saturación de transferrinas se podría hacer, las constantes corpusculares, B12, ácido fólico, viendo el contexto del paciente. Sería lo ideal, pero lamentablemente a veces por motivos logísticos, reactivos, pues no se hace este estudio, pero lo ideal es siempre hacerlo, ¿no? Lo referente acá veo que hay una pregunta del hierro para entrenar en el adulto mayor, uno tiene que ver en qué momento debería de usar el hierro para entrenar. Existen diferentes presentaciones, ¿no? Y el tiempo va a ver de acuerdo al nivel de hemoglobina que tengamos y en cuánto tiempo yo necesito que este adulto mayor recupere la hemoglobina, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un adulto mayor que tiene una anemia quizás moderada, ¿no? Moderada, y que va a ser sometido a una cirugía programada en un tiempo, quizás en 3 meses, en 4 meses, ¿no? Entonces, yo sí podría usar el hierro endovenoso, porque si es un paciente que va a ser sometido en 15 días, pues no va a tener el efecto que yo quiero para que este paciente llegue en condiciones más óptimas a una cirugía, ¿no? Entonces, el hierro endovenoso va a depender a qué paciente le estoy dando, ¿no? Y normalmente el efecto se ve recién después de las 6 semanas, 8 semanas, ¿no? En 2 meses. Entonces, no es rápido, ¿no? No es rápido. Entonces, el tiempo demora, ¿no? Y obviamente cuando uno también pone el hierro endovenoso en un paciente adulto mayor que tiene pluripatología, en la gran mayoría de esos, este paciente tiene que ser monitorizado, tiene que ser monitorizado en un lugar, idealmente un centro de salud o un hospital, ¿no? O supervisado por un personal de enfermería, porque como ustedes leen, lo que es el fierro endovenoso también puede tener algún riesgo de hacer una reacción adversa, que es mínima, pero igual siempre uno tiene que tener los cuidados necesarios.
Es frecuente que cuando uno solicita aspirado de médula ósea para ampliar el estudio de anemia, este procedimiento se le niega por la edad del paciente. ¿Existe alguna contraindicación por la edad para la realización de este procedimiento? Como hemos visto en el estudio de la anemia, uno normalmente lo que pide primero es ver si los reticulocitos, ¿no? Si es hiporregenerativa o hiperregenerativa, ¿no? Dentro de las anemias hiporregenerativas, pues ahí vamos a tener dentro de las causas algunas patologías que dependen de médula ósea, ¿no? Y dentro de ellos están los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Entonces, si yo he hecho todo el estudio de lo más frecuente de las causas de anemia en el adulto mayor, y veo que no hay ninguna, y veo que tengo probablemente quizás una anemia macrocítica, que no tiene una causa clara, ¿no? Esta persona adulta mayor, pues sí se tiene que hacer una evaluación por hematología, y hematología pues hará el aspirado de médula ósea, ¿no? Y para determinar cuál es la causa de esta anemia, ¿no? Sabemos que en pacientes, por ejemplo, que tienen mieloma múltiple, ¿no? Estos pacientes tienen anemia, ¿no? Y normalmente a veces es normocítica, normocrónica, pero tienen también muchos de ellos asociados a enfermedad renal crónica, y si este paciente le encuentro que tiene hipercalcemia, probablemente esta anemia, pues podría ser secundario un mieloma múltiple, ¿no? Y si es un mieloma múltiple, probablemente ya uno hace todo el estudio de lo que significa ser un mieloma múltiple, evaluación por hematología. O sea, la edad no es un criterio para no hacer algún procedimiento o no dar un tratamiento farmacológico a la población adulta mayor. Normalmente la población adulta mayor tiene el problema que un porcentaje de ellos, el problema es la disminución de apetito, la hiporexia, ¿no? Trastornos de apetito. Y la población pues pide, los familiares, que uno le dé un jarabe que le abre el apetito, ¿no? Pero eso en sí no existe. Lo que uno tiene que ver es por qué el adulto mayor tiene bajo apetito, ¿no? Tiene bajo apetito porque le falta algún nutriente, tiene bajo apetito porque de fondo tiene un problema dental, los dientes le duelen, tiene caries dentales, tiene glositis, es un paciente que no come porque tiene una neoplasia y eso hace que tenga un efecto inflamatorio marcado y hace que exista la hiporexia, ¿no? Un adulto mayor que no come quizás está deprimido y por eso no come. Entonces hay que buscar cuáles son las causas de que el adulto mayor no come, ¿no? Porque el dar un estimulante del apetito, digamos que no funciona en la mayoría de casos. A veces uno puede usar algún estimulante en pacientes oncológicos, ¿no? Pero en la población adulta mayor hay que buscar cuál es la causa de no tener apetito y por ende quizás está llevando a un déficit de B12, ácido fólico, de fierro, ¿no? O tiene de fondo una neoplasia. Las dosis de hierro, ¿no? El tiempo de hierro normalmente son 4 meses a 6 meses que uno ve el resultado, pero van a depender también de la tolerancia del paciente, del nivel de hemoglobina que tenga al inicio y de las enfermedades de fondo que tenga, ¿no? Porque si yo, por más que le ponga fierro endovenoso, ¿no? Hierro oral, si es un paciente que tiene una neoplasia que no le he estudiado y hay una pérdida intermitente y todos los días de pérdidas, de sangrado, por más que yo le dé hierro oral, hierro endovenoso, ¿no? Este paciente va a seguir con anemia, va a permanecer con anemia. Y quizás vamos a ver más los eventos adversos de los fármacos porque no hemos diagnosticado cuál es la causa específica de esta anemia, ¿no? Existe una pregunta, dado que tenemos adultos mayores de diferentes regiones demográficas, ¿los valores de anemia se corrigen de acuerdo al nivel de altura sobre el nivel del mar? Sí, justo en ese estudio que les presenté del 2015, publicado en la Revista Peruana de Salud Pública y Experimental, que fue hecha para adultos mayores por ENAJO, ¿no? Esos valores han sido corregidos para el nivel de altura, ¿no? Pero igual, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y según diferentes estudios, uno de los valores que uno puede tomar para anemia en el adulto mayor son esos puntos de corte, ¿no? Menos de 12 gramos por litro
en mujeres y menos de 13 en varones. O sea, esos son los patrones que uno debería de tener. ¿Por qué? Porque se ha visto en diferentes estudios el tener hemoglobinas, cortes más bajos, como hemos mencionado, está asociado a morbimortalidad, ¿no? A morbimortalidad. Pero sí, en ese estudio, sí, cuando uno revisa el estudio de investigación, esos valores han sido, en esta población que ha sido a nivel nacional, han sido corregidos por el nivel de altura y se han tomado como punto de corte lo que menciono. En un establecimiento de salud, luego de 6 meses de tratamiento con hierro, el adulto mayor no se recupera, ¿qué hace? Como les mencionaba, ¿no? Justamente uno tiene que buscar cuál es la causa de la anemia, ¿no? O sea, no tratar la anemia y darle fierro, ácido fólico. Hay que ver, esa anemia es por un déficit carencial, es por una enfermedad crónica, es porque un paciente tiene una enfermedad oncológica, una neoplasia gastrointestinal, un mieloma múltiple, es un paciente que tiene un síndrome mielodisplásico, o sea, el hecho de que uno le dé hierro oral y no responde, probablemente quizás ha tenido un déficit de hierro, pero también tiene otras causas de anemia. Como mencionábamos, la anemia en el adulto mayor es multifactorial, ¿no? Es multifactorial. Es diferente a un joven, que probablemente una mujer joven, 30 años, que viene por ginecorragia y una anemia en 7, la causa probablemente solo sea la ginecorragia. Pero en la población adulta mayor es multifactorial, entonces puede tener déficit de fierro que le estoy dando, pero de repente también tiene déficit de B12 o tiene una enfermedad ulceropéptica, una gastritis atrófica por la ingesta permanente de AINES o el uso de ácido acetilsalicílico que le esté causando esta anemia, por lo pronto no hay una respuesta al hierro oral, ¿no? Entonces hay que buscar la causa de la anemia, ¿no? No tratar la cifra de anemia del 10, del 9, del 8, hay que ver cuál es la causa de esta anemia en el adulto mayor. Bueno, agradecerles por estar presentes en este tema muy importante en la población adulta mayor. Si hubiera algún tipo de preguntas, las pueden seguir haciendo y se puede ir respondiendo en los días siguientes, ¿no? Y también este audio y video va a estar colgado en la página de YouTube del Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.